Niños, Hola, hola. ¿cómo están? Hola, Bien, profe. bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos bien. Día jueves además, así que bien, va a comenzar el fin de semana. Ya. Les recuerdo, no había abierto mi cuaderno en la hoja de los primeros, ya. Les recuerdo que en 2 semanas, ahí les van a confirmar si es el 12 o el 13 de mayo la prueba de biología. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quieren hacer alguna pregunta, decir algo acerca de las notas, alguna cosa? ¿Dudas de la Supongo que no. materia? ¿No? Profe, antes yo Dígame. metía a mis notas, y me salía la nota de biología. Y hoy día me ¿Ya? metí, no me sale. O sea, están todas las, pero menos esta. Bueno, la de matemáticas. Mira, no sé, a ver, lo que pasa es que si tú vas supongamos a tu certificado o a tu informe de nota final, aparece ciencias naturales. Se promedia y aparece. Bueno, en WebClass nosotros podíamos meternos a biología, física, química y hacer las pruebas y todo sin problema. Y este año apareció ciencias naturales. No se están tratando de arreglar eso, yo no sé si tiene que ver con eso también, porque algunos podían ver su nota yendo a ciencias naturales, no yendo a biología a verlo. Entonces puede ser que tenga que ver con eso. Voy a preguntar de todas maneras, porque a mí en un Yo lo tenía segundo en las notas medio naturales. me aparecían 2 notas y he hecho una pura prueba. Entonces no sé de qué es lo que es la otra tampoco. ¿Ya? Así que hay algún problemilla de WebClass. WebClass no es perfecto, es imperfecto total. Esa cuestión acarrea hartos problemas. ¿Ya? Así que, le aparecieron 2 en biología. ¿Sabes qué puede ser? Como es por este cuento de las ciencias naturales, puede ser que sea una de biología y de física o biología y química. Podría ser. Pero eso se tiene que arreglar, porque cada asignatura debe tener su propia planilla, ¿ya? Así que eso se tendría que arreglar. Entonces no sé, Anaí, de dónde salió la otra nota, porque yo no he puesto ninguna nota más. Y les recuerdo que yo, a ver, no, les voy a dejar una cosita ahí luego, ¿ya? ¿A usted le parece las 2 en ciencia y no le parece? No, ve si es como raro. A lo mejor se fueron para biología ahora porque está apareciendo ahora las 3 separados, entonces no sé. Ahí tengo que preguntar bien qué pasa con las notas. Ya, hoy día voy a dejar una tarea breve, ya, pensando en aquellos que no han hecho tarea. Porque yo la otra vez di una tarea que tenía 5 décimas para esta prueba. Y súper poquitos la hicieron. Ya, voy a dejar otra tarea para que la hagan y me la envíen a más tardar el lunes. Ya, es una tarea que tiene que ver con el texto. Está especificado luego. Ya, así que la hacen y me la envían. La hacen a manito, explican todo clarito, ordenadito y me mandan las fotos al correo que se les dio. Tienen hasta el lunes, solo hasta el lunes, a mediodía, nada más. O sea, tienen hoy día, mañana y el lunes en la mañana para hacerle mandármela. La tarea es breve. ¿Listo? Y esa yo voy a poner 5 décimas. Se la voy a agregar a esta prueba. ¿Listo? Y si alguien había hecho la tarea anterior, que eran súper poco, no va a tener 5 décimas, va a tener 1 punto si me hace esta también. Pero, profe, ¿la va a agregar a la prueba anterior o a la que vamos a...? No, a la de ahora, esta, la 1. ¿Ya? Si alguno tiene muy buenas notas, y por ejemplo, por ahí había una que tenía un 7, y la guarda para las otras pruebas, guarda las décimas. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Ya? Ya, pero háblenme,
no me estén ahí Sí, poniendo profe. cosas en el chat. Ya, voy a compartir. Vamos a ver prácticamente lo mismo de la semana pasada, solo que más esquematizado porque no es fácil lo que no es tan fácil lo que estamos viendo. Y por otro lado, también vamos a ver la tarea que yo les dejé. ¿Cuánto habrán hecho la tarea? Esa parte me interesa también. La tarea que di la semana pasada. ¿Cuánto la habrán hecho? ¿Qué tarea, profe? La que dejé la semana pasada, que tenía que trabajar con el texto. Creo que yo no la hice. Porque, es No, que, que yo es no que, sabía. es que yo hago la otra, es que nos mandan muchas cosas y me enredo y no Es sé que qué se tengo que tiene que hacer. desenredar, tiene que desenredarse y ir haciendo las cosas por día, pues. Sí, hay que buscar la fórmula. No puedo, espérenme que no puedo compartir, se me corrió una barra. Ahí. A ver si ahora no puedo poner la pantalla completa. Ahí recién. Ya. Listo. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces lo de esta clase, que en el fondo es lo mismo, ha resumido y ahí veremos y aclararemos las dudas que hay. Bueno, el objetivo de la clase dice explicar que a través de las evidencias moleculares de la evolución se puede establecer el parentesco existente entre las especies. ¿Ya? Bueno, recordemos algunas cosillas que habíamos dicho. Habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, de aquellas disciplinas que colaboraban a través, ¿no es cierto?, de la investigación con la evolución, ¿no es cierto? Estas disciplinas entonces nos entregan evidencias de la evolución. Y una de esas era la biología molecular, ¿no es cierto? Y la semana pasada, hasta la antepasada, hablamos de la biología molecular. Bueno, nosotros aprendimos que la biología molecular estudia aquellos procesos que se producen en los seres vivos, pero los estudia desde el punto de vista molecular. ¿Ya? En el fondo va a estudiar, por ejemplo, las moléculas que participan en esos procesos, las moléculas que se transforman. Ahora, la biología molecular, ¿no es cierto?, va a estudiar a las moléculas que son propias de los seres vivos. Hay algunas que son exclusivas de los seres vivos, no las encontramos en nadie más, ¿ya? No las encontramos en el ambiente, por ejemplo, y ahí estaban las proteínas, el ADN, el ARN, los lípidos, los hidratos de carbono, pero las que más estudia son, ¿no es cierto?, el ADN y las proteínas. La biología molecular, ¿no es cierto?, a las que más se dedica es a estas moléculas, ¿ya? Ahora, la pregunta es, finalmente, ¿por qué las estudia? Pues bueno, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos una imagen, la misma que yo había puesto la semana pasada, acerca del ADN, ¿no es cierto? Sabemos que es de doble cadena y que se enrollan helicoidalmente. Y aquí una imagen de una proteína. Ahora, ¿por qué son estas, decíamos, las que se estudian principalmente? ¿Ya? Y es porque estas moléculas le entregan información, ¿no es cierto? Nosotros podemos obtener información acá acerca de los seres vivos, ¿ya? Bueno, y aquí algunas cosas para recordar acerca de la molécula de ADN. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que constituye lo que llamamos el material genético en los seres vivos. Por otro lado, está presente en todos los seres vivos. Todo los ser vivo que está formado por células contiene ADN. Bueno, ahora, ¿cómo es esta molécula? ¿No es cierto? Es una molécula alargada, está formada, como decíamos, por dos cadenas de átomos, y los átomos que constituyen a esta molécula son átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno y de fósforo. Pero estos átomos, ¿no es cierto?, que son muchos, hay miles de estos, se unen y forman a otras moléculas más simples que son los nucleótidos. Por lo tanto, esos nucleótidos, que son moléculas más pequeñas y más simples, son los que constituyen a las cadenas de la molécula de ADN. En resumidas cuentas, el ADN está formado de nucleótidos. ¿Ya? Preguntas. Preguntas.
¿Dudas de lo que he dicho? Porque de aquí ya, esto ya no lo volvemos a ver. Estoy retomando toda la idea de la Los semana pasada. nucleótidos de que estaban formados. ¿Puede decirlo de nuevo, por favor? Mire la flecha. ¿De dónde viene la flecha que va hacia los nucleótidos? De acá. Entonces, estos son moléculas más pequeñas. Esas moléculas forman el ADN y esas moléculas están hechas de estos átomos. Muchos. ¿Ya? Entonces, estos átomos forman a los nucleótidos y esos nucleótidos se unen y forman a estas dos cadenas que constituyen la molécula de ADN. ¿Listo? ¿Al compañero le quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Pregúntenos más, puede ser la idea, por eso yo estoy retomando otra vez la idea, porque esto no es simple. Y a mí me interesa que esto quede no solamente para esta clase, porque les voy a hacer la prueba la otra semana, no. Esta idea tiene que quedar para siempre, tiene que quedar grabada, y de ahí ir aprendiendo otras cosas más complejas en relación, ¿no es cierto?, al ADN, ¿ya? Pero esto tiene que quedar claro, esto es básico. Veamos entonces aquí yo coloqué, ¿qué es lo que hice? Hice una representación. Entonces, aquí estarían las dos cadenas de nucleótidos. Ahora, ¿qué sería cada pelotita cada círculo, no pelotita? Cada círculo que yo consideré acá. Todo esto me representaría la molécula de ADN, como esta. ¿Qué me representaría cada pelotita? Cada círculo. La conjugación de átomos. ¿Perdón? O sea, como o sea, el oxígeno, el cobre, no, el carbono. Carbono. No. Cada una me representa nucleótidos. Este es un nucleótido, este es otro, así. Y cada nucleótido, ¿qué es lo que coloqué yo acá? Cada nucleótido está formado de muchos átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de fósforo. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos es una molécula más simple, más pequeña, que constituye a las cadenas de ADN. Y cada una de ellas está formada de estos átomos. Entonces, se repiten estos nucleótidos acá. ¿Ya? Ahora, otra cosa que tienen que fijarse. Para que se forme la cadena, estas moléculas, porque cada nucleótido es una molécula más pequeña y simple, está unida a través de un enlace químico específico, que no vamos a dar el nombre ahora, no nos interesa en este minuto el nombre. Entonces, primero se tienen que formar las cadenas y luego las cadenas se unen entre sí. ¿Se fijan? Entonces, esta es una representación de lo que está aquí también en un modelo. ¿Listo? Ya, preguntas. De pura curiosidad, ¿cómo se llaman los enlaces? O sea, el nombre de los enlaces. Curioso el chiquillo, ya. Aquí hay enlaces distintos. Primero vamos a mencionar a los enlaces que unen a un nucleótido con otro. Se llaman enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Entonces, ese es el enlace que une a este nucleótido con este, a este con este otro y así. Y los otros se unen en ciertas partes específicas, no en cualquier parte de la molécula. Ya, entonces se forman las cadenas y esas cadenas se unen a través de otros enlaces químicos que yo los representé acá. Está todo muy simplificado en este monito, en este dibujito. Estos se llaman enlaces puentes de hidrógeno. Estos son enlaces fuertes. En química se habla de enlaces fuertes y enlaces débiles. En cambio, estos son enlaces débiles, que cuesta poquito romperlos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Feliz caballero? Ya. Sí. Es que lo que pasa es que ahora no necesitamos saber los nombres. Este otro año, sí. Este otro año los conoceremos. Ya. Bueno. Ahora, cada nucleótido, entonces, está formado de muchos átomos. En el fondo, esos átomos constituyen 3 grupos. Y uno de esos grupos, estoy hablando del nucleótido, se llama base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, en cada nucleótido ya yo encuentro, ¿no es cierto?, que este está formado por 3 grupos de átomos. Y uno de esos grupos se llama base nitrogenada.
La base nitrogenada es el grupo del nucleótido que hace que un nucleótido pueda ser distinto al otro. ¿Ya? Ahora, yo represento entonces a través de este, no es un círculo, es como un óvalo, me quedo medio chanfleado, ¿ya? Voy a poner aquí el nombre de la base nitrogenada. ¿Por qué la coloqué? Porque esta es lo que puede cambiar entre un nucleótido y otro para ser distinto. Ahora, hay 4 bases nitrogenadas que forman al ADN. Una se llama adenina, otra guanina, timina y citosina. Esas son las bases nitrogenadas. Entonces, cada nucleótido lleva solo una base. Entonces, en esta molécula de ADN se forman, ¿no es cierto?, secuencias de estos nucleótidos con las bases nitrogenadas. Ya. Preguntas. Preguntas de este monito. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Supongamos ahora, yo aquí hice un dibujo, ¿no es cierto? Y ¿qué me representa cada una de estas figuras que coloqué acá? ¿Qué creen ustedes? A ver. Nucleótidos. Nucleótidos. Esto que yo dibujé acá es una cadena de la molécula de ADN. Lo que está representado aquí, por eso dice, supongamos, es una cadena de la molécula de ADN. Por lo tanto, si es una cadena, cada una de estas unidades corresponde a un nucleótido. Nucleótido. ¿Por qué otra cosa puedo saber? Porque lleva la primera letra, ¿no es cierto?, de la base nitrogenada. Porque cada nucleótido lleva una base nitrogenada. Y lo único que puede hacer que un nucleótido sea distinto al otro es la base nitrogenada. Por ejemplo, estos dos nucleótidos son completamente iguales porque la base nitrogenada que llevan es la misma. Aparte de la base nitrogenada, ellos tienen otros grupos de átomos que son iguales entre los nucleótidos. Pero si se diferencia, si son distintos dos nucleótidos, lo que ha cambiado es la base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, este es un pedacito, perdón, es una cadena de la molécula de ADN. ¿Y cuántas cadenas tiene la molécula de ADN? 2. 2. No olvidarse de eso. ¿Ya? No olvidarse también del monito no olvidarse de ese mono, de la molécula de ADN. Ya. Veamos ahora que aquí vienen unas preguntillas. ¿Cuántos nucleótidos presenta esta cadena? 7. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. La otra pregunta. ¿Cuántos nucleótidos diferentes hay en esta cadena? 5. 4. 4. 1, 4. 2, 3, 4. Hay 4 nucleótidos distintos. ¿Cómo se llama este nucleótido? Bueno, la Guanina. base que lleva el nucleótido La guanina. es un nucleótido de guanina. Este es de Tinina. con M, de timina, Timina. otro Ah, de ya. timina, otro de guanina, otro de citosina, otro de adenina, otro de citosina. ¿Qué importancia presentará esta secuencia de nucleótidos? ¿Qué habíamos dicho en las cadenas de ADN? Conforman el ADN. Exacto, entonces, esta secuencia de nucleótidos que está dada, ¿no es cierto?, por la base nitrogenada, es lo que determina la información que lleva el ADN. En el fondo, estas secuencias nucleotídicas equivalen a la información genética. Claro que no olvidemos que en una molécula hay 2 cadenas de ADN, no solo una. Yo estoy trabajando con una. ¿Ya? Preguntas. ¿Dudas? ¿Cómo se llamaban los núcleos? Bueno, por el hecho de que lleva, ¿no es cierto?, una base nitrogenada, este es nucleótido de guanina, timina,
nucleótido de timina, nucleótido de guanina, citosina, nucleótido de adenina, nucleótido de citosina, que son los nombres que aparecían acá, que es la base nitrogenada que lleva el nucleótido, que puede ser o esa, o esa, o esa, o esa. Entonces, en biología se trabaja con la primera letra de la base nitrogenada, en mayúscula. Y eso se le coloca al nucleótido porque es lo único que lo puede hacer diferente a un nucleótido de otro. Nada más. Todo lo demás es igual en un nucleótido y otro. ¿Ya? ¿Listo? Vamos entonces. Sigamos. Bueno, y aquí unas preguntitas para responder. Súper felices, ¿no es cierto? Hasta arcoíris por eso. Ya. ¿Verdadero o falso? Siempre que yo les pida que trabajemos con este tipo de preguntas que se llaman verdadero o falso, voy a pedir que justifiquen las falsas. Eso es lo primero. Segundo, cada vez que uno hace estos ítems, uno hace frases y las frases tienen que ser afirmativas. No pueden venir negaciones acá. ¿Ya? Siempre tienen que ser frases afirmativas, asegurar algo. Pero ese algo puede ser verdadero o puede ser falso. Y en el caso de que fueran falsas, hay que justificar y decir lo que es correcto. Ya. Veamos acá. Un nucleótido se compone de muchos átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Esa es verdadera. ¿No es cierto? La vamos a colocar ahí, espérenme al tiro. Voy a anotarlo para que no... Voy a activar el lapicito. Entonces vamos a poner acá que es verdadero. Luego, dice, el ADN es una molécula que se compone de algunos átomos. ¿Verdadero? Verdadero, sí. Ya. Si un nucleótido se compone de muchos átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, y el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos, ¿el ADN se compone de algunos átomos nomás? Se compone de hartos. Se compone de miles y miles de átomos. Entonces, la respuesta es que se compone de miles de átomos, e incluso yo podría decir eso, falso, porque se compone de incluso miles de nucleótidos, y cada nucleótido está formado a su vez por muchos átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. ¿Ya? Esa Entonces, sería la... aquí estuvo mala porque solamente tuvo por no especificar la cantidad, ¿verdad? O Claro, sea, porque aquí la tenemos que cantidad de decir, átomos estaba mala. por ejemplo, la justificación podría ser falsa, son muchos los átomos, voy a poner así átomos que la componen. Y puedo poner, por ejemplo, está formada de miles de nucleótidos. Y cada nucleótido, una C y un slash, y cada nucleótido, a su vez, está compuesto de muchos átomos. ¿Ya? Medio larga, pero ahí estaría como completa. Se compone de muchos átomos. Medio desordenadillo, ya. Después dice, los nucleótidos que componen el ADN son todos iguales. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿La justificación cuál es? Porque algunos tienen distinta base nitrogenada. Ya. Y eso los diferencia de los otros. Entonces, algunos tienen distintas. ¿Y cuál podría ser otra respuesta similar a esa? Los nucleótidos están formados de... A ver.
Los nucleótidos están formados de diferentes bases nitrogenadas, lo mismo. ya. Pero si en el fondo es lo mismo, yo puedo decir los nucleótidos pueden estar formados por diferentes bases nitrogenadas, siendo algunos de adenina, otro de timina, otro guanina, otro de citosina. Ahí queda también, mejor todavía. Ya, y la última dice, las bases nitrogenadas son parte de los nucleótidos, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Verdadero. Listo, sigamos, avancemos. Sigamos recordando. Bueno, el ADN nosotros vimos que tenía algunas propiedades que lo hacen ser, ¿no es cierto?, una molécula extraordinaria. La capacidad de replicarse, es decir, formar copias de sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿para qué? Para que la célula se divida. Y la capacidad de expresarse, es decir, dar a conocer la información que guarda. Y eso tiene que ver con que a partir de esa información se forman proteínas que la célula necesita. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O algún comentario? Ya, vamos entonces. Ahora, entonces, a partir del ADN se forman proteínas. Y estas proteínas, como dijimos, cumplen distintas funciones en las células. Ahora, en el ADN la información está organizada en lo que se llama genes. ¿Y qué es lo que es un gen? Es un pedacito de ADN, ¿ya? Cada gen, entonces, tiene la información para una proteína distinta. Por lo tanto, como conclusión, pensando en todo esto, en el ADN hay información para muchas proteínas distintas, ¿ya? En cada molécula de ADN. Entonces, a partir de esta información que hay en el gen, se puede formar una proteína. Y aquí vamos a algo que habíamos hecho la semana pasada. Entonces, esta sería una cadena de ADN. Aquí hay información para proteínas. Si este fuera un gen, a partir de ese gen se forma una proteína. A partir de otro gen se forma otra específica. A partir de ese otra y otra. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a lo que plantea Darwin en su teoría de la evolución, ¿no es cierto? Nosotros descenderíamos de un ancestro común, ¿no es cierto? Y eso implicaría que estamos emparentados. Ahora, ¿cómo se llega a saber eso? Porque al estudiar los ADN, lo sabemos porque tenemos algunos genes que son los mismos, compartimos genes. Entonces, por eso es que sabemos que estamos emparentados, porque a través del estudio de distintos seres vivos y su ADN, nos encontramos con que tenemos los mismos genes. Y por lo tanto, también podemos producir las mismas proteínas. ¿Ya? Sabría si estamos más o menos emparentados. Ahora, el que estemos más o menos emparentados va a depender de los genes que tengamos en común. Entonces, ¿quién ayuda a conocer todo esto? El estudiar el ADN y saber si estamos emparentados con un ratón, con una mosca. ¿Quién ayuda a conocer esto? ¿A investigarlo, a estudiarlo? ¿Quién será? La biología molecular. Exacto, ganó premio, deberían salir estrellitas, súper bien. La biología molecular, entonces, a través de sus técnicas, ¿no es cierto?, de sus métodos, de su procedimiento, estudia, conoce, ¿no es cierto?, descubre el ADN de las distintas especies, lo puede comparar y así podemos ver cuán emparentados estamos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿en qué nos parecemos? ¿De una persona, una mosca de la fruta, la drosófila, un arbolito, un organismo unicelular, estos chimpancés, estos hámsters y este gorila? ¿En qué nos parecemos? Bueno, y aquí el hombre, como decíamos, con ayuda de la biología molecular, ha estudiado, ¿no es cierto?, el material genético de distintos seres vivos y lo ha comparado con el nuestro. Entonces, por ejemplo, con los félidos, estos gatitos, estamos emparentados en bastante y compartimos el 95% del ADN. Fíjense ustedes. Con los cánidos, o sea, perros, canes, lobos, zorros, ¿no es cierto?
compartimos el 98% del ADN, ¿se dan cuenta? Lo emparentados que estamos. Y ¿no es cierto?, el orangután, gorila, ¿no es cierto?, estamos emparentados 98%. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? No, yo aquí me equivoqué. Entre ellos están emparentados 98%, entre ellos 95%, eso. Y aquí, entre ellos están emparentados 98%. Ahora, con las plantas, eso sí, aquí estamos estamos como más distanciados, compartimos hasta un 20% de los genes, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes que de acuerdo a estudios que se han hecho de los genes, ¿no es cierto?, del hombre, a propósito, todos estos genes, el conjunto se llama genoma, como dice ahí, ¿ya? Se puede apreciar más parecido entre los genes que tiene el hombre y el chimpancé que los genes que tiene el hombre y el gorila, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los chimpancés, y eso como que explicaría un poquitito estas características que tienen los chimpancés, muy similares a las nuestras, tendría relación con esa cantidad de ADN similar que tenemos, ¿no es cierto? Como dice ahí, los chimpancés son nuestros primos hermanos. No solo se ríen como nosotros, sino también sonríen en silencio. Son sibaritas, o sea, les gusta la buena mesa y buscan la comida. Juegan, piensan en qué piensan y distinguen lo justo de lo injusto, o sea, ellos pueden ver, poder determinar lo bueno y lo malo. Y también ellos tienen amigos, cultivan la amistad. Bueno, y aquí, ¿en qué nos parecemos? Pensando en la especie humana, ¿en qué nos parecemos? Bueno, la verdad es que las personas, aunque no tengamos un parentesco sanguíneo, estamos emparentados o compartimos el 9,9% de los genes. Esto significa que solamente somos distintos entre una persona y otra, no pariente, ni primo, ni hermano, ni nada, en un 0,1%. Tan solo un 0,1% de pequeñas variaciones en esta secuencia de nucleótidos del ADN marcan la diferencia que existe entre un individuo y otro. O sea, es muy poquito, pero harta diferencia. Ahora, lo otro que nosotros debemos considerar es que a pesar de que estos seres vivos, ¿no es cierto?, sean tan distintos, aquí hay un código común entre todos los individuos. Ese código del código genético, valga la redundancia, ¿no es cierto?, tenemos la misma base biológica finalmente, esa es la idea, ¿no es cierto? Todos lo tenemos, ¿ya? Y que se construye a partir de estas 4 bases nitrogenadas, porque es lo único que hace distinto a un nucleótido de otro, las bases nitrogenadas, y son solamente 4. Es como que si ¿no es cierto?, un lenguaje tuviera solamente 4 letras, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del lenguaje para formar palabras, nosotros no tenemos 4 letras, tenemos 20 y tantas letras, ¿no es cierto? Y con eso podemos hacer una cantidad increíble de palabras. Y aquí solamente, ¿no es cierto?, con 4 bases distintas podemos hacer mucho ADN diferente. ¿Ya? Bueno, y aquí viene otro verdadero y falso. Dice, justificando las falsas, por supuesto. La biología molecular colabora con la evolución permitiendo comparar la secuencia del ADN de seres vivos. ¿Verdadero Verdadera. o falso? ¿Y los demás? Sí, igual ¿Verdadero o digo que falso? verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? La biología molecular, ¿no es cierto?, esta ciencia que es bastante nueva, ayuda, ¿no es cierto?, a estudiar el ADN y permite compararlo y así sabemos si estamos emparentados, sabemos si han evolucionado los seres vivos. Después dice, los genes poseen información, me quedo como repetido, poseen información para la formación de una proteína, debería decir para la síntesis o creación de una proteína. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Acuérdense ustedes que en el ADN tenemos pedacitos de ADN, ¿ya? Hay pedacitos de ADN, esos pedacitos de ADN tienen la información para una proteína. Y ese pedacito de ADN que tiene la información para una proteína se llama gen. Ahora, la tercera dice,
Solo algunos seres vivos presentarían algún parecido. Solo algunos seres vivos presentarían algún parecido. Falso, porque todos tenemos la misma base biológica. Ya, pero ¿y por qué tenemos la misma base biológica? Tenemos, ¿qué en común hacia atrás? ¿Qué tenemos en común hacia atrás? ¿Un ancestro? Un ancestro, pues. Entonces ese ancestro nos entrega finalmente esa base biológica. Luego dice, las personas son diferentes debido a que presentan un ADN muy distinto. ¿Verdadero? Falso. No. Falso. Falso. ¿Cuánto nos Porque solo diferenciamos? varía En muy un 1%. poquito. 0,1%. 0,1% del ADN es lo Puede que ser, nos puede ser. diferencia. Ya, y revisemos la tarea. Esta tarea que di, ¿no es cierto? Súper feliz el Snoopy. De la página 32 del texto. Bueno, para algunos es esto. Ya. Bueno, y aquí había cosas. A ver, esta tarea era solamente de una página. Y si ustedes han mirado el texto, ya sea que lo tengan, ¿no es cierto?, físicamente, o que lo tengan en PDF, pueden haberse dado cuenta que en la parte de la actividad aparecen unas secciones. Focaliza, responde, aparecen, ¿no es cierto? Entonces, yo tomé este focaliza, tomé casi toda la actividad del texto, ¿ya? Y aquí hay un esquema, un dibujo, que fue realizado por Charles Darwin, lo que le llaman el padre de la evolución, ¿ya? Ahora dice, el científico representó su idea sobre el parentesco entre especies actuales. Miren, esto representaría este esquemita que hizo, este diagrama que hizo, representa el parentesco entre las especies. Entonces, con las letras distintas representan las especies y con el número 1 representa el ancestro común. Entonces, aquí él plantea y explica con este esquema, ¿no es cierto?, el parentesco entre las especies. Ahora, las especies, por ejemplo, B y C serían más cercanas. En cambio, las especies A y D estarían más alejadas, ¿no es cierto? Entre ellas, el parentesco sería mucho más lejano. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas tiene hacer estos diagramas para representar ideas en ciencias? ¿Ayuda Las esto? ventajas que tiene son para organizarse y para verlo más gráficamente y no confundirse tanto. Exacto, pero pucha, no lo puedo decir más claro a esta chiquilla. ¿Ya? Súper. Los esquemas nos ayudan mucho, estos esquemas, estos diagramas. Por eso que yo hice, si nosotros estamos viendo lo mismo la semana pasada, pero como ya lo habíamos visto, lo puse así esquematizado. Miren, está todo así resumido. Esquematizado, miren. Por ejemplo, eso. Ahí. Eso también es un esquema, hay un diagrama. Bueno, yo aquí puse más palabras, otras veces mucho menos, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, estos esquemitas, como el que hizo Darwin, como dijo la compañera, nos ayudan y nos permiten, ¿no es cierto?, entender y comprender mucho más. ¿Ya? Bueno, eso era una de las tareas. La otra tarea. Entonces, aquí se ilustran cráneos de gorila, A, cráneo humano, y en C, el de un chimpancé. Especies que se supone que evolucionaron, ¿no es cierto?, de un ancestro común. Todos descenderían de un ancestro común. Ahora dice, y esto ocurrió hace 7 millones de años. ¿Cuáles serían las dos especies más emparentadas? Entonces aquí hace proposiciones. Entonces, si usted cree que el gorila y el chimpancé, ¿no es cierto?, estos dos, están más emparentados, usted tenía que explicar eso. ¿Por qué cree? Con la observación. Si usted cree que el gorila, ¿no es cierto?, el gorila y el humano están más emparentados, observando esto usted tendría que explicar por qué. De eso se trataba la tarea. Y luego, ¿no es cierto?, bueno, yo ya aclaro dos conceptos que luego aparecen, ¿ya?
y que habla, ¿no es cierto?, sobre las contribuciones teóricas, ¿no es cierto?, de Darwin y los datos que aporta la anatomía y la embriología comparada, ¿ya? Bueno, estas ciencias también permitieron estudiar el parentesco entre especies, ¿ya? Las relaciones de parentesco entre los individuos, ¿no es cierto?, se establecen en esos árboles filogenéticos. Ahí, por ejemplo, hay uno. Oh. Ahí, ese sería un árbol filogenético que muestra el parentesco entre especies, ¿ya? Bueno, y aquí se muestra que estos árboles filogenéticos se hacen o se construyen usando diferentes métodos que se basan en el análisis de caracteres. Entonces aquí muestra esta tabla, análisis, los caracteres que se pueden considerar para, ¿no es cierto?, hacer estos estudios, estos árboles filogenéticos. Por ejemplo, se puede estudiar caracteres morfológicos, o sea, la presencia de órganos, estructuras óseas, las dimensiones corporales, o caracteres conductuales, como los hábitos, si son, por ejemplo, animales nocturnos, diurnos. Ecológico, el hábitat, el nicho, la distribución. Bioquímico, la formación de las proteínas moleculares, la secuencia de ADN. ¿Ya? Bueno. Y luego aquí aparece, ¿no es cierto?, esta era la otra parte de la tarea, cómo la secuencia de ADN evidencia la evolución de las especies, y es por la repetición de las bases nitrogenadas en las cadenas de ADN. Entonces, aquí la pregunta que hacía era, ¿cuáles especies estaban más emparentadas entre sí? ¿Cuáles son las dos especies más emparentadas? Van a ser las más emparentadas en las que se repite más el ADN. ¿Y cuáles son esas? La A y la B. Esa era toda la tarea que ustedes tenían que hacer. ¿Ya? Nada de el otro mundo. ¿Ya? Bueno, y ahí está lo que estudiamos hoy día. Recordamos, ¿no es cierto?, muchas cosas la semana pasada. Y ahí está la tarea. Sáquenle foto porque tienen que desarrollar la tarea de la página 30, que habla, ¿no es cierto?, de la anatomía comparada. ¿Ya? Y la tienen que escribir ordenadamente en su cuaderno, sacarle foto y mandármela. Así que sáquenle fotito a esta tarea para que nos interesaba subir 5 décimas en la nota, ya sea azul o una nota inferior a 4, ahí la puedes subir un poquito. ¿Listo? Ya. Y me la Para tienen que mañana. mandar. ¿Cuándo me la mandan? A más tardar el lunes a mediodía. Perdón, ¿qué me dijo? Que estamos en la No, hora. le estaba preguntando eso. Profe, Lunes a más tardar. Mediodía. Dígame, rapidito. y si me saqué un 7 en la prueba, ¿esas décimas son para la otra? La guardamos. ¿Ya? ¿Listo? Ya, eso sería. Listo, César.